Amén. Y mire, la pastora no sabe de qué les voy a predicar el día de hoy. Normalmente no sabe. Y yo me sorprendo mucho porque o dice una palabra o ministra en el sentido de la enseñanza que vamos a recibir ese día. Y acaba de decir algo bien importante, dice, no podemos permitir que Satanás le siga diciendo, le siga hablando mentiras a esos jóvenes. Tenemos que arrebatárselos al Satanás, tenemos que llevarlos a los pies del Señor. Y hoy precisamente el mensaje de hoy se llama edificar y no derribar. Y mire, vamos directamente a la palabra. Son de esos temas, de esas predicaciones que no va a escuchar en cualquier lugar, pero aquí sí. Y mire, vamos directamente a la palabra y vamos con Santiago. Santiago capítulo 3. Y Santiago capítulo 3 dedica sus primeros 12 versículos a hablar acerca de este tema y acerca de algo, de un músculo muy peligroso que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y vamos a leer directamente, dice Mateo 3:1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros. ¿Ya está? Dije Mateo, perdón, Santiago, discúlpeme. Es que si dije Santiago y luego yo fui que me confundí. Santiago, discúlpeme, Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Wow. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, ojo con esto, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Permite que esta enseñanza quede guardada en nuestra mente, en nuestros corazones. Pero sobre todo, Padre, que la podamos llevar a la práctica. Porque de eso se trata tu palabra, de llevarla a la acción, de ponerla en práctica para que nuestra vida sea transformada. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Tremendo, ¿verdad? Lo que escribe Santiago. En una reunión de varones les decía a Santiago, el apóstol regañón,
Y un varón me decía, siempre nos dice eso, pastor. Pues sí, es que así es Santiago. Pareciera que nos está hablando duro y nos está hablando fuerte. Y así es Santiago, y él aborda este tema que realmente es muy importante para nuestras vidas. Hay un hombre que si le digo a usted ese nombre, usted va a recordar unos premios. Y estoy hablando de Alfred Nobel. ¿Sí recuerda los premios Nobel? Alfred Nobel, por allá del año de 1860 y pico, 66 más o menos, 67, inventó la dinamita. Se puso a hacer algunos diseños, algunos experimentos y logró poner la nitroglicerina en una barra, o logró poner la nitroglicerina en barra. La nitroglicerina es altamente explosiva. Entonces él la pone en una barra e inventa la dinamita. La idea de Alfred Nobel y la razón por la que él inventó la dinamita es porque él quería ayudarle al ser humano a construir carreteras, quería ayudarle a construir vías del ferrocarril. En aquel entonces, bueno, están construyendo ferrocarril, y en muchos de esos trayectos, de esos lugares donde tenían que establecer las vías, se tardaban muchísimo tiempo a pico y a pala. No había maquinarias como en la actualidad, que ahorita hacen el Tren Maya en un mes, ¿verdad? No había eso. Entonces él empieza a trabajar en esa idea y desarrolla la dinamita. Vuelvo a repetirle, la idea era que sea de utilidad para el hombre. Pues rápidamente, ya ve cómo hay gente, rápidamente algunos genios militares se dieron cuenta del poderío que tenía ese explosivo y de lo que podía hacer en una batalla, en una guerra. Y empiezan a utilizar la dinamita, no para fines de construcción ni fines de ayudar al ser humano, sino con fines de guerra, con fines de destrucción. El Alfred Nobel quedó tan afectado, quedó tan deprimido por el uso negativo de su invento, que tuvo una gran depresión, se deprimió, se puso muy triste y no sabía qué hacer. Pero algo más que él pensaba es que él no quería ser asociado a un invento tan negativo y tan destructivo. Así que un poco antes de su muerte, él entrega toda su fortuna, vamos a decirlo así, hereda toda su fortuna, para que año tras año se entregue un premio a las mejores y mayores aportaciones del mundo científico y de la paz hacia la humanidad. Y hasta la fecha conocemos y sabemos, por eso le decía, si escuchamos el apellido Nobel, sabemos de los premios Nobel. Y ciertamente yo creo que la mayoría de nosotros no nos acordamos ni sabemos que él inventó la dinamita, porque él logró hacer eso que él no quería, que se asociara su nombre a algo negativo, y logró que su invento, su apellido, que su apellido se asociara a algo benéfico, a algo mayor, a algo mejor, algo que no fuera negativo. Así que, ¿por qué le hablo de Alfred Nobel? Pues le hablo de Alfred Nobel porque cuando yo estaba leyendo acerca de este tema, pude imaginarme que nosotros con nuestra lengua, con nuestras palabras, en muchas ocasiones dinamitamos a la gente. En muchas ocasiones lo hacemos con plena conciencia y queriendo precisamente lastimar a alguien, y lanzamos un cartucho de dinamita. Pero hay otras muchas situaciones y momentos en que a veces lo lanzamos sin darnos cuenta. Yo pienso y quiero creer, y aquí en Pacto esa debe de ser la mayoría de los casos, que lo hacemos sin darnos cuenta. Pero el asunto y el problema no está en nuestra intención, sino de lo que nos tenemos que enfocar el día de hoy, y de lo que quiero compartir esta enseñanza, es que tenemos ese músculo
que puede parecer muy pequeño. Dicen los científicos que en promedio es de alrededor de 3 pulgadas. Ese pequeño músculo es muy poderoso y puede usarse para construir, para edificar, o puede usarse para destruir. Así que tenemos que tener mucho cuidado de eso que está en su boca, de eso que usted deja salir por sus labios, porque tenemos que entender que en nuestra boca hay vida o hay muerte. Así que lo que tenemos ahí en nuestra boca, la lengua, no es poca cosa y puede ser la diferencia en muchas situaciones que estén pasando en nuestra vida. Es muy importante para mucha gente lo que tal vez recibieron como palabras de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos. Son palabras, son cosas que se quedan en muchas ocasiones guardadas para toda la vida, ya sean para construir o ya sean de manera negativa. En muchas ocasiones ciertas palabras no lo dejan a uno terminar de salir y de crecer. Sin embargo, cuando son palabras de bien, cuando son palabras de bendición, nos ayudan a salir de algún problema, de alguna situación, porque son palabras que nos dan ánimo, que nos fortalecen y nos permiten seguir adelante. Así que usted y yo tenemos una dinamita ahí en nuestra boca y tenemos que tener mucho cuidado de esa dinamita y hacer buen uso de ella. El apóstol Santiago nos habla de este tema y es por eso que utilizamos esta porción de Santiago. Y en esta porción de Santiago vamos a ver 3 enseñanzas acerca del uso y del manejo y del control, sobre todo, de nuestra lengua. Así que la primera enseñanza que usted tiene que recibir de parte de Santiago es que su boca tiene el poder de dirigir el resto de su vida. Su boca tiene el poder de dirigir el resto de su vida. Y dice en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y de acuerdo a las Escrituras, sabemos que el único varón perfecto ha sido y es Jesucristo. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros en alguna situación, en algún momento, hemos ofendido, hemos lastimado a alguien. Y para hacer eso, ni siquiera necesita usted decir una maldición o malas palabras, sino dirigir esas palabras de una manera negativa o de una manera no constructiva. Una persona perfecta podría considerarse una persona que es espiritualmente madura, que ha logrado refrenar su lengua. Porque así sigue diciendo el versículo 2: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Cuando nosotros logramos tener control no solo de nuestras palabras, logramos tener también control de nuestro cuerpo. Y eso nos podría hacer y nos convertiría en un varón perfecto. Ahora, realmente, y siendo bien honestos todos y cada uno de nosotros, yo creo que todos hemos tropezado en muchísimas situaciones en nuestra vida. Constantemente hemos tal vez tropezado porque no somos una persona perfecta. Una persona perfecta, como dice Santiago, habría refrenado su lengua. Y es por eso que muchos de nosotros constantemente vivimos problemas, vivimos situaciones. Y le voy a dar unos pocos ejemplos. El mayor problema de los matrimonios, ¿cuál cree que es? O uno de los mayores problemas, vamos a decirlo así. La comunicación. Y estamos hablando de palabras. En muchas situaciones, un mal tono, ni siquiera la palabra, un tono mal empleado, una forma sarcástica de decirlo, una forma desinteresada también puede ser, puede generar un problema. Y de ese problema se puede desencadenar otra palabra más y se puede desencadenar una discusión y se puede desencadenar
una ruptura y un divorcio. Porque no refrenamos nuestra lengua. Porque en muchas ocasiones hablamos sin darnos cuenta del poder de nuestras palabras. Y eso genera muchos problemas. En su trabajo yo le puedo asegurar que también le ha generado algún tipo de problema. Simplemente por el hecho de contestarle mal al jefe en algunas ocasiones. Simplemente por no dar una respuesta adecuada. Por no hablar acerca de los tiempos correctamente. Y hablando de eso de los tiempos, se lo digo por una situación. Yo muchos años trabajé en maquiladora, muchos de ustedes ya lo saben. Y a mí se me hacía gracioso, yo lo tomaba como algo gracioso, porque nosotros los mexicanos, y no sé si sea en todo el país, pero aquí en Chihuahua decimos ahorita, ya mero, al ratito, o falta poquito, y somos muy buenos para hablar así, ¿verdad? Simplemente si usted va por la calle y pide una dirección a alguien que va caminando, oye, ¿cómo llego a Pacto Vivo? Ah, mira, aquí adelantito das vuelta. Pero adelantito, ¿dónde? Entonces yo veía cómo los americanos se desesperaban, porque nosotros así contestamos y de alguna manera pensamos que es lo correcto y estamos acostumbrados, pero ellos no. Ellos tienen una manera de pensar, un razonamiento más matemático. Por ejemplo, si ellos pedían un trabajo, uno tiene que entregarles día y hora. Te lo entrego mañana a las 3 de la tarde. Si usted no les dice eso, ellos se frustran porque no saben si va a estar, si no va a estar, o cuándo volver a preguntar si ya está listo. Si piden una dirección y si le ha tocado a usted pedir direcciones, por ejemplo en Estados Unidos o en otro país, ahí le dicen, mira, vas a caminar 100 metros, vas a dar vuelta a la izquierda, avanzas otros 50 metros y luego es donde está el expendio y el perro echado, ahí es, no se crea, pero ellos son más matemáticos, ellos ya le dicen con medidas, con tamaños, con distancias, y nosotros no hablamos correctamente esa parte. De hecho, algo también muy confuso para ellos es el ahorita, porque ahorita ¿qué es? ¿Ahorita es ya o ahorita es en un rato más, en media hora, en una hora? ¿Cuándo es ahorita? Entonces para ellos son cosas muy frustrantes. Y lo pongo como ejemplo de que a veces nosotros nos expresamos y hablamos tal vez de una forma no clara. Y eso puede generarnos problemas. Nos puede generar problemas en el trabajo, nos puede generar problemas en la familia, en el matrimonio. Puede generar todo tipo de problemas. Y estamos hablando de una comunicación de palabras de nuestra lengua. Fíjese lo que nos dice también Santiago, pero esto en el capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Wow. ¿Esto qué quiere decir? Si yo hablo y digo que soy cristiano, vengo a la iglesia, levanto las manos, adoro, brinco patadas los carros de Faraón, pero hablo cosas que no debo de hablar o digo cosas que no debo de decir, pues todo lo que haga es vano. No tiene razón de ser ni tiene caso. El cristianismo no vale de nada si no controlamos la lengua. El cristianismo no tiene razón de ser si no refrenamos nuestra lengua. Y cuando hablo de refrenar la lengua, hay un problema muy grande entre el pueblo cristiano y se lo voy a decir con todas las letras. ¿Sabe cuál es el problema más grande? El chisme. El chisme es un problema grandísimo, enorme. Y no solo bueno, yo lo estoy hablando como aquí corporativamente, que somos iglesia, que somos una congregación. Pero lo mismo es de dañino en la familia, lo mismo es de dañino en cualquier lugar. Y el problema de que sea tan dañino y el problema de que batallemos tanto para refrenarlo es que es bien sabroso.
Haga de cuenta que usted va y se encuentra una barra así de postres y se le empieza a hacer agua a la boca. No haya ni de cuál comer en ese momento porque dice, no hombre, todo esto está bien bueno. Usted se entera de algo, escucha algo o alguien le platicó algo confiando en usted e inmediatamente le pasa como en la barra de postres, ¿verdad? No, hombre, esto está bien bueno. ¿A quién se lo contaré? Se me hace que le voy a hablar a la hermana fulanita, ¿verdad? Porque ella sí me escucha, porque ella sí me va a entender, porque mi pecho no es bodega y se lo tengo que contar a alguien. Y va con la hermana, se echan su café, su pan tapado, su café tapado, ¿verdad? Con un pan. Y ahí suelta todo. El problema es que usted se lo suelta pensando que hasta ahí va a quedar. Y nada, que la hermana le pasa igual. También dice, híjole, esto está bien bueno. ¿A quién más le contaré? No, esto lo tiene que saber el hermano George. Porque este chisme se tiene que ir hasta Cuba. Así es. El chisme es muy dulce, pero déjeme le digo algo, también es muy jugoso. También es como la fruta, también es muy tentador como la fruta. O si a usted le gusta la carne, también es como la carne, así rica. Es muy tentador. Y el Señor valora mucho el que nosotros podamos controlar nuestra lengua. El que nosotros podamos tener control de la lengua. Por eso Santiago nos dice, tenemos que refrenar nuestra lengua, porque si no lo hacemos, pues la religión es vana. De nada sirve que yo me diga cristiano si sigo compartiendo aquí y allá. Yo en alguna ocasión le decía, si tantas ganas tiene de platicar, de compartir, compártales lo que recibió hoy en la predicación. Compártales lo que hizo en el devocional. Compártales lo que leyó en las escrituras. Algo puede platicar de ahí. Y la cosa es que sean edificados. Santiago, para que nosotros lo podamos entender un poco mejor, nos deja dos ilustraciones muy interesantes. Y dice en el versículo 3 y versículo 4, dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, está hablando de los barcos, ¿no? Aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere ir o quiere. Estas dos ilustraciones nos debe de dejar con más claridad a lo que se refiere Santiago. Usted conoce los caballos, obviamente, quiero pensar. Digo, porque la mayoría de nosotros no hemos ido al rancho, a lo mejor nunca en nuestra vida. Pero sí hemos visto por ahí un caballo. Un caballo en promedio debe de andar entre media tonelada hasta 600, 700 kilos, 800 kilos, dependiendo de la raza y dependiendo también del cuidado del animal. Pero usted puede ver, y a mí me sorprende mucho, que de pronto inclusive niñas que hacen equitación van arriba de ese animalón. Niñas de 30 kilos, 40 kilos, 50 si usted quiere, manejando o dirigiendo a un animal de 600, 700 kilogramos, de media tonelada. ¿Cómo lo hacen? Simplemente con un bozal, no sé cómo le llaman el freno, ¿verdad? Que usan, el freno. Así lo dirigen. Ahora, déjeme le digo algo. ¿Usted ha visto un caballo cuando se pone difícil? ¿Cómo se le dice a eso?
Desbocado. ¿Usted ha visto un caballo desbocado o que no lo pueden controlar? Así como lo dije, no lo pueden controlar. Y lo jalan y lo tratan de lazar y lo tratan de amarrar y no se deja. Puede llevarse arrastrando a varios hombres. Es difícil, es muy difícil. Así puede ser de difícil de domar un chisme, una palabra mal dada, una palabra mal dirigida. No lo vamos a poder controlar. No vamos a poder dirigirlo adecuadamente. Por eso Santiago nos pone esta ilustración. Es una relación de cómo la lengua puede ser tan poderosa, pero si logramos ponerle un freno, si podemos ponerle un bocado o un bozal, podemos hacer cosas buenas y lo podemos dirigir. Un barco, ¿ha visto los cruceros? Digo yo, Señor, algún día, crucero por Alaska. No, bueno, pues es que ya en el barco es bien padre. Bueno, por las Bahamas, por allá. Esos barcos están enormes. Es una ciudad prácticamente flotando. Tienen centros comerciales, tienen albercas, tienen teatros, tienen cines. Es una ciudad que va flotando. ¿Y sabe cómo lo dirigen? Con un pequeño timón. Es un volante pequeño. Ciertamente los barcos modernos pues ya usan mucho equipo computarizado y demás, pero cuando la cosa se pone difícil tienen que hacerlo manualmente y es un timoncito. Y desde los barcos de la antigüedad así se usaba con un solo timón. ¿Ha visto las pelis? Bueno, espero que ya no, de los piratas del Caribe. Ya sé que ya pidieron perdón por ello. Ahí se puede ver cómo azota el mar los barcos y ellos trataban de controlar el timón y lo lograban hacer. Por eso nos habla Santiago, dice que con un pequeño timón, con una pequeña rueda, lograban gobernar toda esa enorme nave. Así nosotros tenemos que lograr dominar nuestra lengua. Nuestra lengua. La segunda enseñanza que nos deja Santiago es: tu boca, tu lengua tiene el poder de hacer daño a tu vida. No solo a los demás, sino a tu vida también. Y dice en el versículo 5 y 6, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Ojo con esto, el daño que causa o que puede causar una lengua es devastador. Puede acabar con todo un bosque, puede acabar con todo. Una sola palabra puede ser como una chispa que enciende un fuego. Una palabra, un chisme puede acabar con la reputación de una persona. Puede acabar con la imagen de una persona. Puede acabar con muchísimas cosas. Cuando se suelta un chisme, mire, haga de cuenta que ve usted este post-it. Bueno, se dobló poquito porque estaba pegado, ¿verdad? Cuando usted empieza a hablar de alguien, empieza a suceder esto. Posteriormente, se dan cuenta que no era cierto lo del chisme. Dicen, caray, no era cierto. Pues es que a mí me dijeron. Pues sí, pero ¿quién te dijo? Y si nunca lo comprobaron, pues la persona tal vez dice, no, perdóname, discúlpame, pero perdóname, como decimos ahora. Ay, ya se me cayó. ¿Quedó igual el post-it? ¿Quedó igual la imagen de la persona? Eso sucede con los chismes. Eso sucede cuando nosotros damos una palabra
mal dirigida o mal enfocada hacia una persona que ni siquiera a veces sabemos, ni siquiera conocemos, ni siquiera hemos tenido contacto con esa persona, pero ya pasamos esa información de un lado a otro. Eso pasa. Es un daño devastador y es como una chispa que enciende un fuego y termina incendiando todo el bosque. ¿Ha visto cómo a veces, pues yo me imagino que así lo hacen, ¿verdad? Algunos chavos por hacer la travesura avientan un cerillo ahí a los campos baldíos o a los cerritos donde hay pasto seco? Se prende todo. Así puede ser un chisme. Así de devastador es la lengua. Pero fíjese, algo bien interesante, dice al final del versículo 6. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno. La lengua es capaz de hacer tanto daño porque detrás de una palabra puede estar inmiscuido el mismísimo infierno. Detrás de una palabra puede estar ahí el infierno. Fíjese, dice Romanos 3, versículo 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. También Pablo nos habla acerca de la lengua. También Pablo nos habla acerca de esta situación de que cuando nosotros damos una palabra mal dada, mal dirigida, el infierno está detrás de él. Sigue diciendo, y voy a explicar un poco más, pero sigue diciendo ahí versículo 7 y versículo 8 de Santiago. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ok. Vamos a ver estas dos cosas. Usted recuerda la creación. Usted recuerda que el Señor en Génesis nos dice, crearé al hombre a imagen y a semejanza. Pero antes de eso, el Señor crea todo de la nada. ¿Y cómo crea el Señor todo lo que conocemos y podemos ver? Con su palabra. Exactamente, con su palabra. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede hablar. Dios habla. Dios emite sonidos. Dios da una palabra. Cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, lo crea con la habilidad de poder hablar, de poder dar palabra. Por eso usted ve la creación y nadie más de la creación podía hablar. Pero sí había alguien más que hablaba. ¿Quién habló? La serpiente. Dice también en el Génesis que Satanás, el diablo, tomó a la criatura más astuta de la creación. Y resulta que dice ahí en Génesis que la serpiente hablaba con Eva. Ya eran bien como cuatachas, eran amiguis. Y eran amiguis porque eso quiere decir que hablaban constantemente. O sea, ya tenían varias pláticas previas, ¿verdad? Porque Eva no le tenía miedo y Eva platicaba y así dice la Escritura, hablaba con la serpiente. Dios crea al hombre a imagen y semejanza y le da la capacidad de poder hablar. Satanás, que siempre ha querido ser como Dios, toma esa cualidad de Dios y por eso él, por medio de la serpiente, habla. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? Ahora, ¿qué hace la serpiente? Le dice, a ver, mira, ese árbol del que te dijo Dios
O vaya, primero le dice así, ¿te dijo Dios que no podías comer de nada? ¿Te tiene a dieta? ¿Estás haciendo dieta keto o qué onda? Y le dice Satanás, no, mamá me dijo que de ese del árbol del conocimiento y de la vida no podía comer. No, hombre, le dice Satanás, no pasa nada. Lo que no quiere Dios es que seas igual que Él. ¿Se está dando cuenta? ¿Qué hizo Satanás? No le dijo nada ofensivo, ni la insultó, ni le dijo nada incorrecto. Bueno, le mintió, pero no le dijo nada incorrecto, refiriéndome a una mala palabra, un insulto o algo así. Sino que simplemente puso ideas en su cabeza, porque esas palabras que recibió Eva eran palabras que venían dirigidas por Satanás, palabras que venían por el infierno, palabras que venían directamente de Satanás. Nosotros en muchísimas ocasiones podemos hablar algo incorrecto y lo que motiva nuestro corazón para dar esa palabra, compartir esa palabra, decir ese chisme o decir esa idea que viene a nuestra cabecita loca, es porque viene dirigida por Satanás. Acuérdese que el campo de batalla de Satanás es la mente. Y él se infiltra, se mete a nuestra cabecita loca con ideas para que nosotros dirijamos nuestras palabras de manera negativa, donde el mismísimo infierno está detrás de esas palabras. Por eso en Santiago 6, el versículo 6 de Santiago dice, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, el hombre, y ella misma es inflamada por el infierno. Nosotros mismos somos impactados o somos influenciados por el infierno. Ahora también nos habla de que la lengua es más difícil de domar que los animales salvajes. Los animales salvajes. Usted sabe que hay muchos animales que el hombre no ha podido domar, que no ha podido domesticar. Y la única forma de poderlos ver es en los zoológicos. Porque la única forma de detenerlos es tenerlos en una jaula. No hay forma de poderlo dominar más que tenerlo en una jaula. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de refrenar nuestra lengua, de cuidar nuestra boca, de cuidar nuestras palabras. Y vamos a la tercera enseñanza que nos deja Santiago, y es que tu boca tiene el poder de determinar la vida. Versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Ya veíamos que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y también podemos entender, cuando leemos los primeros versículos de Juan, del Evangelio de San Juan, nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene la palabra para el Señor. Porque nos habla y nos dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y este es el principio con Dios. Vaya, por medio de la palabra, por medio de su palabra, ¿verdad? Dirigida a la creación, Él crea todo. Pero no solamente Él, sino que Jesucristo mismo es esa palabra.
Y ahí mismo en Juan, pero en el versículo 14, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Así que la creación de Dios fue hecha por su palabra. Y todo lo que el Señor ha creado ha sido por medio de su palabra. Nuestra boca y nuestra creación y esa habilidad que el Señor nos ha dado y nos dotó de hablar, de dar palabra, tiene que ser una palabra para crear, para construir, para edificar. Dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Usted tiene el poder de poder matar a alguien más, pero no solo eso, sino también de poder matarse a usted mismo. Eso se considera un suicidio. Así que tenemos que tener mucho cuidado de nuestras palabras, tenemos que tener mucho cuidado de nuestra boca. Cuando Dios habló, Dios nos dio vida, pero cuando llegó el mal, cuando llegó Satanás, Él vino a traernos muerte. Porque cuando Dios habló, generó toda la creación y tenía al hombre en el Edén. Pero cuando Satanás habló, trajo muerte y el hombre fue alejado del Edén, de la presencia de Dios. Así que el diablo es tan hábil que hace sonar lo malo como si fuese bueno. Pero cuando tú empiezas a escuchar más al diablo que a Dios, el diablo te va a sacar del Edén. El diablo te va a sacar de la presencia de Dios. El diablo te va a sacar de un propósito que Dios ya tiene escrito para ti. Satanás puede controlar tu lengua, puede controlar tu habla. ¿Y sabes por qué quiere controlar tu habla? Porque si controla lo que tú hablas, va a controlar tu vida. Va a controlar tu vida. Así que el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Nosotros como pueblo del Señor, como pueblo de Cristo, tenemos que empezar a relacionarnos adecuadamente y a pensar mejor, hablar bien, comunicarnos correctamente, comunicarnos de una manera honesta, de una manera clara, de una manera en la que no haya duda de lo que estamos hablando y de cómo lo estamos hablando. Y si pensamos que en algún momento hemos cometido un error, tenemos que arreglarlo inmediatamente. No dejar que crezca esa situación. Es mejor, yo escuchaba a mi mamá que decía, más vale un colorado que muchas descoloridas, ¿verdad? Entonces, si uno siente que se equivocó, es mejor de una sola vez arreglar las cosas, pedir perdón y no dejar que la cosa siga. La cosa siga. Y si usted habló mal de alguien en lo secreto, sí pídale perdón, puede pedirle perdón en lo secreto, pero también tiene que restituirlo en lo público. ¿Me estoy explicando? Porque es muy fácil poder decir, no, es que el hermano fulanito, pues sí, vaya y pídale una disculpa, pero también en lo público diga, no sabe que estaba equivocado con respecto al hermano fulanito. Me faltó decir, no se crean, estaba equivocado. Así que tenemos que aprender a comunicarnos mejor. Hace unas semanas atrás yo les hablaba de la importancia de congregarse, porque esa es parte de la idea del Señor, que podamos ser familia, que podamos estar unidos, que podamos ayudarnos y apoyarnos. Y le voy a decir esto otra vez. Cuando más pensamos que mejor no voy porque me siento mal, porque, híjole, quién sabe, es cuando más tiene que venir. Es cuando más se tiene que afianzar. Porque es cuando usted va a recibir apoyo, va a recibir palabra y va a recibir una palabra de aliento constructiva para que le ayude a salir de ese problema. Si usted se aísla, Satanás va a empezar a darle vuelo ahí a su cabeza. Y no, pues mejor ya no voy porque pues ya no me hablaron. Y no, pues me da vergüenza ir porque... ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que estar unidos
Y también dice la palabra que el hierro con hierro se afila. El hombre con hombre también se afila. ¿Qué quiere decir? Que si estamos unidos, si estamos congregados, si nos estamos tratando como hermanos, ahí vamos a aprender a hablarnos bien y a hablarnos correctamente. Ahora, también usted no debe ser como un cerillito. Si usted recibe una palabra de algo o de alguien que no le agrada, no se incendie en ese momento, ¿verdad? Y que salgan chispas de su lengua, sino tiene que mantener la calma y tal vez aclarar las cosas. Ahora, usted no asuma nada tampoco, porque hay mucha gente que asume cosas y a lo mejor uno ni sabe qué rollo. Oye, el hermano Kevin, pues ¿qué rollo? No sé, ¿tú sabes algo? No, yo tampoco. Pero a lo mejor Kevin trae un rollo acá, ¿verdad? Y no es cierto. O sea, él trae una imaginación ahí. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que Satanás mismo trabaja con nuestra mente, trabaja con nuestros pensamientos y redirige nuestras palabras y nuestra lengua. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que trabajar unidos y tenemos que cuidar nuestras palabras. Mire, otra cosa muy importante. Nosotros tenemos que empezar a experimentar un cambio en nuestro interior. Ciertamente este mensaje que les estoy compartiendo el día de hoy es para que tomemos en cuenta la importancia de nuestras palabras. Pero cuando nosotros empezamos a mejorar y a cambiar en el interior, nuestro vocabulario también va a cambiar, porque cambia nuestra mente y nuestra mente va a hablar de una forma distinta. Entonces nosotros vamos a ser transformados de adentro hacia afuera. Si vivimos nada más en una religiosidad, donde nada más hablamos lo correcto, donde nada más hablamos de acuerdo a un guión que nos dan, de un papelito donde dices, oye, no digas esto, no hables de aquello, no hables esto otro. Eso quiere decir que estoy siguiendo un guión, pero mi corazón no piensa igual, o yo no hablo de esa forma. El día que no esté siguiendo el guión, va a salir el verdadero yo. ¿Me estoy explicando? Tenemos que tener mucho cuidado de esa parte. Tenemos que realmente tener un cambio de adentro hacia afuera para lograr precisamente poder hablar con bendición, poder hablar adecuadamente y poder construir en lugar de destruir. Y ya voy a cerrar porque hoy tenemos también Santa Cena y es muy importante. Y déjenme le explico algo de la Santa Cena y terminamos. La Santa Cena es una oportunidad de poder recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, del sacrificio que Él hizo en la cruz, y poder tomar el pan y tomar el vino, como cuando Él estaba con sus discípulos, y hacer el recordar ese sacrificio hermoso que Él nos da en la cruz, y por medio de Él podemos estar nuevamente dentro de su pacto, dentro de su gracia y permitir que Él meta su mano a nuestra vida. ¿Por qué se lo estoy explicando? Porque usted tiene que participar de ello. No se quede sin participar. No se quede sin participar. Mire, la Santa Cena es como, y se lo voy a explicar de esta manera lo más sencilla posible. Es como cuando el Señor estuvo reunido con sus discípulos alrededor de una mesa y compartieron los alimentos, y compartió el pan. Yo le puedo asegurar que si usted está sentado en su mesa, en su casa, con su familia, y llega una visita, usted le va a decir, no te puedo dar porque tú no eres parte de. ¿Le va a decir? ¿Usted qué cree que hubiera hecho Jesús? Tú tampoco participes porque ni estás bautizado, ni has caminado conmigo, ni nada. ¿Usted cree que eso va a ser? Claro que no. Lo va a invitar a la mesa, porque lo que más quiere Él es que estemos a la mesa con Él. Si tenemos otras ideas de que no, porque eso, discúlpeme que se lo diga, pero eso es religiosidad. Son doctrinas. Pero el Señor lo que quiere es que todos vayamos a tener una relación con Él. No
podemos quedarnos sin tener una relación con Él. No podemos quedarnos sin participar en su mesa. Así que no se abstenga, participe. Y se lo digo porque es muy importante que permitamos el acceso del Señor a nuestras vidas. Cierto día iban dos ranitas caminando. No sé qué ruido hagan, ¿verdad? Se me ocurrió a mí así. Iban dos ranitas caminando y de pronto, sin darse cuenta, caen en una zanja. Las dos ranitas caen en la zanja y empiezan las ranitas a querer salir de la zanja y brinca la otra y brincan y están brinque y no salen, no pueden salir. De pronto otra ranita amiga de ellas las alcanza a ver y ve que están en la zanja. Sale corriendo con las demás ranitas y dice: oye, ¿te acuerdas de Pituca y Petaca? Vamos a ponerle así. ¿Te acuerdas de Pituca y Petaca? Se cayeron en la zanja. ¿Cómo crees? Sí. Pero no solo eso, no pueden salir. No, ¿sabes qué? Vamos a despedirlas porque pues ya no van a poder salir. ¿Nosotros cómo les ayudamos? Entonces se reúnen ahí alrededor de la zanja las demás ranitas. Y las dos que cayeron, Pituca y Petaca, están brinque y brinque. Y empiezan los amigos, las amigas: no, hombre, ya ni te esfuerces, no vas a poder llegar hasta acá, está muy alto, no brinques. Pero están las ranitas intentando. Llega un momento en que una de las ranitas dice: sí, cierto, no, ya mejor aquí me voy a tirar y me voy a dejar morir. Y se tira así, panza para arriba y con las patitas así, ¿verdad? Pero la otra ranita estaba brinque y brinque, seguía brincando, seguía intentándolo. ¿Y qué creen? Logró salir. Y cuando salió, le dice a las demás ranitas, bueno, las demás ranitas le preguntan: ¿cuál quieren que viviera? ¿Pituca o Petaca? ¿Cuál vivió? ¿Cuál? Pituca vivió. Entonces cuando ya salió Pituca, le dicen: oye, ¿cómo le hiciste? ¿Por qué no te diste por vencido? Y le dice Pituca, era Pituca, ¿verdad? Le dice: pues que no me estaban diciendo que brincara más fuerte. No, pensábamos que no ibas a poder salir. Ah, dice, pues yo pensaba que me decían que brincara más fuerte. Como soy sorda, no les podía oír. Hasta ahorita que estoy enfrente de ustedes puedo leerles los labios. ¿Se da cuenta? Nuestras palabras pueden hacer que alguien se deje morir, o pueden hacer que alguien salga de esa zanja. No sé en la situación que usted se encuentre actualmente el día de hoy, pero una palabra, y sobre todo una palabra de Dios, le puede ayudar a salir de esa zanja. Y si tiene esas amistades que le dicen: no, ya déjate morir, déjelas. Usted tiene que ser sorda a esas amistades, sorda y sordo a esas amistades. Porque si usted escucha a esa gente: no, hombre, no vas a salir de ese problema, no, hombre, está bien difícil, no, quién sabe si no la vas a librar, no le van a permitir salir de la zanja. Así que tiene que unirse con gente positiva, con gente que verdaderamente le dé ánimo, con gente que verdaderamente le hable de la palabra de Dios, no con gente que le lleve chisme y le lleve malas noticias. Tenemos que seguir caminando de acuerdo a la palabra del Señor, y tenemos que seguir dando palabra de vida y palabra de bendición. Así que póngase de pie.